Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Bueno, ya habéis visto cómo está mi casa después de todo el día, después de hacer la cena, de cenar. Parece que no se haya limpiado en todo el día y es bastante frustrante, la verdad. Así que si en este momento tu casa está igual, te invito a que te levantes del sofá y te pongas a limpiar conmigo. Por las noches me gusta prepararme una infusión y bueno, esta limpieza va a ser muy rápida, simplemente ordenar y limpiar lo que se ve para dejar nuestra casa organizada para el día siguiente, cuando nos levantemos por la mañana, empezar el día con mejor pie. Después de despejar la encimera, voy a limpiar la placa de inducción con el limpiador de Mercadona, que es el que siempre utilizo. Y ahí tenía una mancha bastante resistente, así que he cogido una esponja que no raya para poder frotar un poco más fuerte. Voy a recoger todo esto que tengo aquí en la alfombrilla escurreplatos para poder ponerme a fregar de nuevo, pero voy a dejar las esponjas porque todavía están un poco mojadas y no las quiero guardar así porque cogen malos olores. Y ahora sí que me pongo a poner orden en todo este desastre y voy a meter todas las cosas sucias en el lavavajillas para acabarlo de llenar. Yo normalmente lo pongo siempre por la noche. Digo normalmente porque a veces hay excepciones, solo somos dos en casa y no siempre lo llenamos todos los días. Entonces, a veces pues si no lo tengo del todo lleno, lo acabo de llenar para el día siguiente. Pero siempre intento llenarlo durante el día, ponerlo por la noche y así al día siguiente lo primero que hago por la mañana es vaciarlo y así tengo todo limpio para volver a comenzar la rueda. Por cierto, y muy importante, quedaros hasta el final porque os voy a enseñar la habitación vacía, la habitación que era el gimnasio. Ya lo tenemos todo fuera y os quiero enseñar cómo está ahora mismo antes de empezar a arreglarla. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Y ahora me pongo a fregar a mano las cosas que no meto en el lavavajillas, que no son demasiadas como estáis viendo. Habéis visto que he metido una olla dentro del lavavajillas. Esa es la única olla que meto porque es de acero inoxidable y no le pasa nada. La verdad es que es una maravilla. Sí que es verdad que ocupa bastante espacio dentro del lavavajillas, pero se agradece el no tener que fregar a mano algo tan grande. Y ahora que estoy aquí en el fregadero, os quiero contar algo que me pasó ayer al mediodía. Y bueno, me llevé un disgusto, la verdad, monumental. Y es que, bueno, ayer no sé cómo se me atascó el fregadero, y digo no sé cómo porque yo voy con mucho cuidado con esas cosas. Siempre pongo el taponcito del desagüe para que no se cuele comida, pero bueno, el caso es que se atascó. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que coger un líquido desatascador de tuberías profesional que tenía en el armario de la limpieza. Me leí las instrucciones y lo eché poquito a poco por el desagüe. Pone que lo tienes que echar con un embudo. Bueno, pues yo así lo hice y eso empezó a salir para arriba. Bueno, me manchó todo el fregadero. Yo cuando vi eso me quería morir. Cuando empecé a limpiar y vi que no se iba, bueno, a mí casi me da un parraque. Finalmente creo que lo he salvado porque le eché de todo. Le eché la pasta de Pink Stuff, el Cif, vinagre de limpieza, bicarbonato, y después de mucho frotar
creo que lo he medio salvado. Pero por un momento pensé, vale, ya está, tengo que comprar un fregadero nuevo porque, bueno, estaba manchado de negro, se le comió el brillo, horroroso, de verdad, os lo cuento para que no os pase. Esto me ha servido para aprender, ya seguro que no me vuelve a pasar, pero seguro que no soy ni la primera ni la última persona a la que le pase algo así que tened muchísimo cuidado cuando utilizáis este tipo de productos porque os pueden liar un desastre muy gordo. No está perfecto, yo todavía veo sobre todo en la parte del desagüe que está como mate, un poco más oscurecido, pero para como estaba ha quedado muy bien, la verdad. Así que contadme en comentarios si alguna vez os ha pasado algo así y cómo lo habéis solucionado porque me vais a ayudar muchísimo. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Y ya con toda la zona del fregadero limpia, voy a limpiar las encimeras, voy a sacar todo para poder limpiar bien por detrás y voy a utilizar el multiusos de bicarbonato de la marca Fabulosa que compro en Action. Y la verdad es que me encanta, se ha convertido en mi multiusos favorito. Creo que es un producto muy completo, además sirve para un montón de superficies, incluidas el acero inoxidable, y lo deja perfecto. Y sobre todo, cómo huele espectacular, así que para mí es la combinación perfecta. Como veis, todavía tengo la decoración de otoño en casa. La verdad es que por aquí veo muchas casas que ya han cambiado a la decoración de Navidad. Yo no creo que tarde, pero todavía me estoy esperando un poquito, pero pronto os empezaré a compartir mi decoración de Navidad. Lo siguiente que hago es limpiar la campana extractora y los muebles de la cocina por fuera, y para ello utilizo una mezcla que preparo yo que lleva agua y alcohol de limpieza. Esto lo tengo que hacer sí o sí todas las veces que limpio la cocina porque las huellas de los dedos se marcan a cada momento y bueno, pues esto es lo malo de tener electrodomésticos de cristal o de tener muebles de la cocina sin tiradores y en acabado alto brillo. Pero en su defensa diré que se limpia muy fácil. Y ya casi para terminar en la cocina, porque solo me quedará el suelo que lo haré todo al final, voy a sacar estos trapos de cocina que tenía en la secadora y había terminado y los voy a doblar para ya dejarlo todo listo.
Y antes de ponerme con el salón os quiero enseñar nuestro nuevo proyecto. Fijaos en esta habitación, aquí es donde estaba el gimnasio, quiero que la veáis con todas las máquinas fuera. Hemos quitado también el suelo y bueno, en esa pared estaban los espejos, ha quedado hecha un desastre y lo primero que tenemos que hacer es reparar esa pared. Ahí tenemos todas esas cajas con cosas que no tenemos donde guardar porque no tenemos muebles y las tenemos que tener ahí. Pero bueno, estoy muy ilusionada y os iré enseñando todo el proceso. Antes de ponerme a ordenar todo esto, lo primero que voy a hacer es cepillar a Pompi, que lo suelo hacer todas las noches porque ahora mismo está soltando muchísimo pelo y es una forma de que no suelte tanto, aunque ahora vais a ver todo el pelo que le saco. Y ahora las voy a llevar a dormir para poder limpiar, aunque me da mucha pena porque ya habéis visto lo cómoda que estaba Diva y lo a gustito que estaba en la manta, que por cierto esta manta es de Temu, es la que os enseñé en el haul y estoy encantada con ella. Y ahora sí que me pongo a recoger todo, meto los mandos en su caja y voy a despejar la mesa para poder limpiarla. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Para el cristal de la mesa utilizo este limpiacristales de Mercadona en aerosol, que es el que más me gusta, siempre os lo enseño, y una bayeta especial para cristales también de Mercadona, que este es el modelo nuevo. Dicen que ya no lo hacen, han vuelto a traer el viejo, no sé por qué hacen estas cosas, la verdad, pero este es el modelo nuevo y es el que más me gusta porque no suelta nada de pelusa. Y ahora me voy al sofá a poner orden en el sofá. Lo primero que hago, por supuestísimo, es recoger el cargador, que siempre está en ese enchufe de ahí. Me paso el día recogiendo el cargador y bueno, simplemente pues voy a colocar muy rápidamente los cojines. No voy a pasar el aspirador ni nada porque eso ya lo he hecho hoy. Y como os digo, esta limpieza pues es muy rápida, muy sencilla, simplemente colocar todo para que esté bien, esté en su sitio y bueno, sin matarse demasiado. Yo no sé vosotros, pero cuando tengo la casa hecha un desastre, desordenada, pues mi mente siento que está igual. Entonces es como que mientras voy limpiando, pues despejo también mi mente y voy limpiando mi mente. No sé cómo explicarlo, pero es así. Y bueno, parece que ya ha llegado el frío y con el frío que llega también la chaqueta en la silla. Esto es un clásico. En verano no pasa, pero ahora sí. Contadme en comentarios si en vuestra casa también utilizan las sillas como perchero. Y para terminar voy a pasar la mopa con una toallita de estas para el suelo de Mercadona, que sí que es verdad que secan pronto, pero al estar un poquito humedecidas siento que ayudan a recoger un poco más la suciedad. Así que la voy a pasar por toda esta zona del salón, el pasillo y por la cocina. Y es que os digo con toda sinceridad que aunque pase el aspirador una vez al día, al cabo de 5 minutos vuelven a haber pelusitas y pelos en el suelo. Ahora Pompi está soltando mucho pelo, como os he comentado antes, y siento que es necesario en esta época darle una pasada al suelo por la noche con la mopa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya motivado a dejar vuestra casa limpia y recogida antes de ir a dormir. Os aseguro que al día siguiente vais a empezar con mucho mejor pie que si lo dejáis todo sucio y desordenado. Por lo menos a mí me pasa, y es que ya sabemos que una casa, si la descuidamos un poquito, se vuelve muy rápidamente todo un caos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.